Buenos días. Buen día, profe. Hola, profe, buen día. Buen día. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Para hoy lo que tenían que ver es la actividad número 14, que habla del control estadístico de la calidad. Básicamente, primero les dice cuáles son las causas de variación y después muestra dos herramientas que se utilizan para el control estadístico de la calidad. La primera herramienta es el muestreo por aceptación, que básicamente es aplicar prueba de hipótesis al control estadístico de la calidad. Básicamente tenemos lo mismo que ya vimos para el parcial. Lo único que cambia cuando aplicamos esto específicamente al control estadístico de la calidad es que la decisión, en vez de ser aceptar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis nula, se trata de continuar con el proceso o parar el proceso para corregirlo y después continuar con él. Entonces, esa es la única diferencia que tenemos en esta aplicación, digamos, específica de prueba de hipótesis. Por eso, esta unidad yo la pongo pegada a la unidad anterior, por más que originalmente no iba así, pero es porque es básicamente el mismo tema de la unidad 6. La otra herramienta que nosotros tenemos para el control estadístico de la calidad es el control estadístico de procesos a través de los gráficos de control. Yo acá les doy unos ejemplos de unos gráficos de control por atributos discretos y de unos gráficos por variables o continuos. Y hablo de la construcción y el análisis de los gráficos XR. La aclaración es que hay muchos más gráficos de los que nosotros nombramos acá. Muchas empresas hacen sus propios gráficos en función de lo que necesitan analizar en el proceso, pero este es un gráfico bastante general, y aparte lo que tiene es que normalmente cuando yo analizo un proceso, de acuerdo a la complejidad de ese proceso, voy a analizar varios gráficos a la vez, no solo para detectar cuando el proceso sale fuera de control, sino para tener indicaciones de cuál puede ser la causa. Si yo tengo una serie de gráficos, también puedo interpretar en función a lo histórico cuál es la causa que provoca que ese proceso se haya salido de control. Obviamente, lo que tiene de mucho mejor esta herramienta que la anterior es que esta herramienta funciona durante el proceso. Eso quiere decir que no tengo que esperar a tener los productos terminados o el lote terminado para poder analizar, sino que lo voy analizando mientras se produce, con lo cual tengo la posibilidad de tener muchos menos o incluso no llegar a tener productos defectuosos y poder no tener que el gasto de reprocesar o descartar productos o servicios, si fuera el caso de un proceso de servicios. Yo les doy dos formas, digamos, dos casos para el gráfico cuando tengo muy sigma ambos conocidos o cuando tengo muy sigma ambos desconocidos, que es lo más normal. Yo lo puedo analizar si conozco mu pero no sigma, pero normalmente lo que pasa en la práctica es o que tengo los datos de la población y conozco muy sigma, o que no tengo los datos de la población y no conozco muy sigma. Entonces solamente les doy esos casos y después lo más importante es el análisis gráfico. El análisis gráfico se hace conjuntamente de los dos gráficos a la vez. En los casos que yo planteo más de dos gráficos, de todos los gráficos simultáneamente. Y lo que tiene, digamos, yo acá les marco 6 pautas para mirar en un gráfico. Hay libros que le van a marcar 30 y otra que la única que le marca es que tener algún punto fuera de los límites de control. Si ustedes ven esos libros que tienen 30 pautas distintas para mirar en un gráfico, van a ver que la mayoría
puede ser englobada dentro de estas 6. Y con respecto a los libros que solamente analizan el punto fuera de los límites de control, yo no acuerdo porque si no, no tendría sentido el gráfico. Simplemente yo planteo los límites y cuando hay un valor que queda fuera de los límites, paro el proceso. Justamente la riqueza del análisis gráfico es poder detectar en el gráfico algún problema en el proceso antes de que produzca productos defectuosos. Entonces, por eso es que yo se los pongo bastante simple, porque no es la idea de que sean expertos en análisis gráfico, pero sí que entiendan que yo en un gráfico o en varios gráficos simultáneos puedo buscar alguna causa asignable para poder tomar la decisión de parar el proceso antes de que éste me produzca productos o servicios defectuosos. Tenían que hacer las actividades que básicamente, digamos, se contestan todas con la bibliografía o también están contestadas en el video, y resolver los ejercicios de la unidad 7. Empecemos primero por la actividad, antes de la parte práctica. ¿Alguna duda o problema que les haya surgido sobre la parte teórica? ¿Nada? No, profe, lo práctico. ¿Lo práctico? Bien, entonces, si no hay ninguna duda sobre la parte teórica, vamos a la parte práctica. Los dos primeros ejercicios, en realidad, son de prueba de hipótesis. Simplemente los pongo para que ustedes no se olviden que este tema también está incluido en la unidad 7, por más que lo vimos en la unidad 6, pero no creo que hayan tenido problema con esto, porque básicamente pueden haber sido problemas que podrían tranquilamente haber ido al parcial de la unidad que incluía prueba de hipótesis. Son ejercicios para calcular prueba de hipótesis. No sé si alguno tuvo algún problema o duda con alguno de estos dos ejercicios. No debería. Profe, yo no tuve Sí. ningún problema, lo pude hacer, pero el Z, por ejemplo, me dio lo mismo, 14,04, y en la hipótesis me tenía que dar menor a 1,645. O sea, Sí. me parece, no sé si está bien o está mal, porque un rango muy, muy grande Sí, entre cada sí. Z. Básicamente, cuando yo analizo también los, digamos, es un caso en donde lo que me dio en la muestra está muy alejado de lo que me dio, de lo que me tendría que dar, digamos. Entonces, sí, básicamente está bien, es que está muy lejos, digamos, es como recontra falso, digamos. Está como muy lejos de el caso este de lo que tendría que dar. Pero bueno, a veces puede Ah, bien, pasar. bueno, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre el 1 y 2? No. Bien, entonces ahora sí vamos al 3 en adelante. ¿Dudas? Profe, yo Sí, tengo una duda puntual en el ejercicio 5. Lo que sí. quiero saber es por qué tenemos que usar el rango de 0,7 que nos dice ahí, que no lo terminé de entender. Usar el rango de 0,7 para sacar los límites para el gráfico de R. Bien. Ustedes piensen que cuando yo trabajo con este método, normalmente voy a tener una cantidad muy grande de puntos. Nosotros acá hacemos con una cantidad pequeña, porque tampoco es el tema que ustedes se pongan a construir un gráfico con 100 puntos. Pero ustedes imagínense que yo siempre que trabajo con esto, estoy trabajando con una cantidad muy grande de puntos y siempre analizo cuando pongo el último punto. O sea, yo siempre estoy parado al final del gráfico, nunca veo la parte del medio del gráfico, me paro al final del gráfico y en función del punto que acabo de agregar, miro si puedo observar alguna de las cosas que yo planteo en el gráfico. Cuando yo tengo
normalmente incluso hay ejercicios donde yo se los planteo, donde digo, por ejemplo, en el ejercicio 7, que les digo, planteen con las primeras 10 muestras, calculen el gráfico y después con las siguientes 10, de la 11 a la 20, márquenlas en el gráfico para analizar. ¿Por qué hago esto? Normalmente si yo trabajo con muy poquitos datos y calculo con esos datos, que son poquitos, los límites, siempre me va a dar todo normal. ¿Por qué? Digamos, yo lo puedo hacer que no me dé normal, pero lo que pasa normalmente es que si yo utilizo estos 6 datos para hacer el cálculo, después lo que yo voy a obtener va a estar dentro de esos valores. Entonces no voy a poder observar nada. Normalmente se trabaja así en la práctica. Yo busco unos puntos donde yo sé que el proceso está bajo control y con esos yo construyo el gráfico. Y después, de ahí en más, sigo graficando los puntos para que yo poder analizar que el proceso no se vaya fuera de control. Entonces lo que yo les planteo en el ejercicio 5 es que ya utilicé datos anteriores para calcular el rango. Entonces utilizo este rango como rango medio para el gráfico y para todos los cálculos. Normalmente yo siempre, cuando tengo un dato anterior, trabajo sí o sí con el dato anterior. Solamente calculo cuando no tengo datos anteriores. Lo mismo pasa que si yo conozco muy sigma de la población, no voy a realizar ningún cálculo para hacer los límites con estos valores. Sí o sí voy a tomar los valores conocidos. Siempre para que esta herramienta tenga éxito es mientras más datos conozco para atrás, más éxitos tiene la herramienta. ¿Sí? Entonces, si en el enunciado me da cualquier dato como conocido, siempre tomo ese dato. Incluso si me dice que, por ejemplo, bueno, acá me está dando mu, me está dando sigma y también me está dando el rango con el que trabajamos. Básicamente tengo que partir sí o sí de ese valor. Siempre que yo tenga datos conocidos, no necesito calcular con los últimos datos, porque aparte no tiene mucho sentido si bien lo hacemos, porque yo por ahí pongo los puntos a propósito para que dé algo, pero en la práctica no tiene mucho sentido analizar los mismos puntos que yo utilicé para construir el gráfico. Normalmente, salvo que pase algo muy desastroso, nunca me va a dar que el proceso está fuera de control cuando yo estoy graficando los mismos puntos que utilicé para hacer el gráfico. ¿Se entendió? Ahí está, profe, ahora sí entendí. Gracias. El ejercicio 3, porque me dio cerca el valor del apunte, pero no encuentro el error. El ejercicio 3. Bien. El ejercicio 3 me dice que se dispone de un cierto proceso para verificar si se permanece bajo control, con una media de 320 y una varianza. Ya me está dando la media y me está dando la varianza. Fíjense que no es la desviación estándar, sino es la varianza. Yo para trabajar con la desviación estándar, que es lo que utilizo en la fórmula, le voy a tener que sacar raíz cuadrada a ese valor. Lo que no me da es el rango, ¿sí? Entonces, yo lo primero que voy a tener que hacer es calcular digamos, para el límite superior y el límite inferior, no voy a necesitar la media de las medias, pero sí voy a tener que calcular la media de cada muestra para después graficar. Entonces, si yo ¿cómo calculo el límite superior de cuando yo tengo sigma y mu conocidas? Aplico la fórmula, que la fórmula
la tienen, también está en justo ahí. Es mu más 3 sigma, fíjense que lo que nosotros tenemos es la varianza sobre raíz cuadrada de n. Si yo tengo la varianza, podría hacer también la varianza sobre n y sacarle raíz cuadrada, matemáticamente es lo mismo, pero vamos a aplicar la fórmula, digamos, nosotros me dice que tenemos 320, o sea que ese va a ser el límite central del gráfico X, y simplemente aplicamos la fórmula. Tenemos punto 0,3 es la varianza. Vamos a utilizar nosotros la desviación estándar, y también tenemos que el tamaño de la muestra es 3, me dice ahí que son muestras de tamaño 3, así que también va raíz cuadrada de 3, y entonces la fórmula me dice que es 3 por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de 3, me da 0,3. Entonces, 3,2 más 0,3 me da los 3,5, y los menos 0,3 me da los 2,9 que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, esta parte, digamos, ¿cómo se haría el gráfico? Yo tendría los dos gráficos que voy a construir con el valor central y tendría los dos límites, superior e inferior, esto debería ser simétrico, entonces tengo 2,9, 3,2, 2,9 es el inferior, 3,2, 3,5 es el superior. Y así tendría el gráfico donde yo tengo que marcar los puntos. Para el gráfico de las R's voy a tener que calcular el rango promedio porque no tengo ningún dato. Entonces, voy a tomar los valores que tengo aquí y los vamos a poner aquí. Entonces, estos son los datos que yo tengo. Me dice que tome de a 3 en 3. Cada uno va a ser una muestra. Y tenemos 5 muestras. Recuerden que siempre, no importa la cantidad de muestras, cuando me refiero a n, me refiero al tamaño de las muestras, ¿sí? Entonces, tenemos estas 5 muestras, voy a necesitar la media de cada una, no para ningún punto, pero sí para poder graficar. Esto es
lo que yo voy a graficar, estos puntos son los que yo voy a graficar en el gráfico X. Vamos a marcar lo que es. Esto entonces es el promedio y vamos a buscar el rango. ¿Cómo calculo el rango? Como el mayor valor menos el menor valor. Acá el mayor es 3,35, 3,24. Bien. Y tengo la suma del rango, lo divido ahora sí por la cantidad de muestras y me da el rango medio 13,8, 0,138, ¿sí? Entonces, ese 0,138 va a ser el rango medio, que va a ser el valor que yo ponga acá. Y voy a marcar las dos líneas. En realidad, en este caso, no va a ser simétrico, ¿sí? Va a ser bastante asimétrico. ¿Por qué? Porque yo ya sé que cuando estoy trabajando con tamaño de la muestra menor a 7 o menor o igual a 6, el límite inferior va a ser 0. ¿Y cuál va a ser el límite superior? Tengo que multiplicar este 0,138 por el valor que corresponde. ¿Y dónde busco el valor que corresponde? Lo busco en la tabla. ¿Cuál sería? Es el D3 es para el límite inferior, que acá vemos que es 0 para todos los valores menores o iguales a 6, y el D3 para el valor superior me da 2,574, que es el tamaño del subgrupo. Entonces voy a tener 2,574 2,574 y voy a multiplicar ese 2,574 por el 13,8 y me da 0,3552, que es exactamente el valor que tenía ahí en la tabla. No sé si está saldada la duda o hay algo del análisis gráfico que quieren que veamos. No, sí está bien, profe. Gracias. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra duda les quedó? Profe, una pregunta. En Sí. el punto 5 hay un punto que está fuera de un límite, digamos, que está Sí. por encima del límite superior de la parte de la X, o sea, de la media, digamos. Pero Sí, es uno solo. ¿Eso puede ser un error o se toma como si está fuera de control? Bien. Yo lo que también le explicaba el otro día es que justamente por ahí yo en la guía tengo ejercicios donde da lugar a duda para que los charlemos. Después en el parcial no van a tener lugar a dudas, lo hago bien claro. Si no ven nada,
es porque el gráfico está bajo control. Justamente la idea de este caso es decir, bueno, ok, si tengo un punto fuera del límite de control, pero en realidad, si nosotros analizamos el gráfico, yo se los voy a poner, a ver, vamos a cambiar el gráfico que hice acá. Yo tengo en este gráfico, tenía 11,22, 10, y 8,77 o 78 para que vean. ¿Sí? Si yo analizo los puntos, me voy a encontrar con qué. Me voy a encontrar con que hay dos puntos que están, digamos, yo grafico acá los puntos y tengo los puntos, sí, 10,4, 11,1, más cerca del límite, 10,2, cerca del medio, 9,4, el único punto que está por debajo de la media, 11,1, de vuelta cerca del límite, y 12, ¿sí? Recuerden que yo les dije que necesitaríamos analizar los dos gráficos conjuntamente. En realidad, yo lo que tengo en este caso, el rango medio era justamente el 0,7, y para este último punto yo tenía el punto justo en el valor medio. Sería así. Entonces, bueno, en el gráfico del rango no se observa ninguna normalidad, y justamente este último valor tengo exactamente en el rango medio. Y tengo esto así que, como les digo, es muy difícil llegar a una decisión en 6 puntos, pero si yo analizara esto, si bien tengo un solo punto fuera de los límites de control, yo me encuentro con que casi todos los puntos, solamente hay un punto, están por encima de la media, con 2 puntos muy cerca de la media. Entonces, si bien yo acá no observo ninguno de los 6 casos, porque si, digamos, para que estén todos los puntos por encima me está faltando uno, para que esté todos los puntos por, digamos, para que esté todos los puntos por debajo, por fuera, también yo dije por lo menos 2 puntos, cerca del límite en realidad no tengo, porque tengo 2 puntos. En realidad no encuentro si analizo cada una de las 6 partes por separado, yo digo no, el proceso tengo que esperar por lo menos un punto más que me quede fuera de los límites de control. Pero si yo analizara que todo eso está pasando, yo de este gráfico ya podría definir, parar el proceso para revisarlo, porque yo viendo esto estoy casi seguro que o me va a dar otro punto fuera de los límites de control o me va a estar siguiendo dando puntos por encima de la media, con lo cual, siendo que el rango permanece normal, por lo tanto, digamos, no hay que es un producto que se me ha ido de la media, sino que es que toda la muestra se me está yendo de la media, ya podría tomar la decisión de parar el proceso. Es difícil analizarlo con 6 puntos, como les digo, si en el parcial tendrían algo así y me ponen que no hay que parar el proceso, les tendría que poner que está bien, y si me ponen que hay que seguir con el proceso por lo menos un punto más para ver qué pasa, también les tendría que poner que está bien. Por eso
no va a ser así un ejercicio el parcial, sino que va a ser recontra requete claro. Lo que yo quiero con estos ejercicios es que ustedes piensen que esto no es una materia, digamos, que es totalmente objetivo, tiene mucho de subjetivo el análisis de gráfico, y también piensen que no es lo mismo parar un proceso que cuesta muchísima plata de parar, o cuando yo tengo productos que cuestan muchísima plata si los tengo que reprocesar o descartar. Entonces, siempre hay una cuestión económica que también mide la subjetividad de cuánto continúo con un proceso o cuándo lo paro. En este caso, si a mí me ponen algo así, yo decidiría parar el proceso. Pero si alguien me dice, pero no observo ninguna de las 6 cosas que usted nos dijo, también tienen razón y también podríamos esperar un punto más. Justamente estos son los ejercicios para que analicemos y conversemos un poco y busquemos las cosas, pero lo que quiero que se entiendan que digamos, en el parcial cuando tengan, si no tienen algo recontra, requete claro, la decisión siempre tiene que ser continuar con el proceso. Solamente paro el proceso cuando hay algo recontra, requete claro, y en este caso, si bien tengo muchos indicios de diferentes cosas, no tengo nada recontra, requete claro, así que la decisión tranquilamente podría ser esperar un punto más a ver si sigue fuera el límite de control y ahí parar el proceso. No sé Profe, si... una Sí, pregunta sí, con respecto a esto. Nosotros, o sea, la respuesta a esta sería o parar el proceso para sí. ajustarlo o O directamente continuar con el continuar. Sí, proceso. no hay otra posibilidad. Ah, Siempre bien. tenemos esas dos posibilidades. A ver, fíjense que cuando yo analizo las causas, también me puedo encontrar con una de las causas que es el acercamiento a la línea central, ¿sí? Que acá, cuando yo tengo todos los puntos cerca de la línea central, lo que tengo es un mejoramiento del proceso, sea en el gráfico de rangos o sea en el gráfico de las X rayas, ¿sí? Entonces, si yo tengo esto, no voy a parar el proceso porque está funcionando mejor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que marcar que hay un mejoramiento en el proceso y la decisión es continuar el proceso pero recalcular el gráfico. No lo tienen que recalcular ustedes, sino sí plantear que esa es la solución. ¿Por qué tengo que recalcular el gráfico? Porque si hubo una mejora en la producción y yo no recalculo el gráfico, cuando tenga un problema en la producción, el gráfico no me lo va a detectar. Entonces, o puede no detectar, puede que me lo detecte y puede que no. Entonces, si yo tengo algo que me mejora el gráfico, lo tengo que plantear y la decisión no sería ni parar el proceso ni continuar con el proceso. O sea, sí sería, continúo con el proceso, pero tengo que recalcular el gráfico porque si dejo el gráfico como está, puedo no ver algún desmejoramiento del proceso. ¿Sí? Solamente para esta, para el resto no. El resto de los gráficos lo que veo son problemas en el proceso. El único que yo tomo una decisión distinta, que veo esto y no paro el proceso, es en el acercamiento a la línea central. Ahora sí, profe. Bien. ¿Qué más? Profe, yo tengo otra duda. En el Sí, ejercicio 3, en el gráfico también de la parte de media, todos sí, los puntos están por encima del límite central, pero sí. son 5 puntos, o sea, no son, Bueno, pero son por eso, todos, digamos. si son todos, entonces ya es la decisión es suficiente. Si, digamos, como les digo, es subjetivo, pero si están todos los puntos por encima del límite central, lo que tengo es un desplazamiento, claramente. Sí, obviamente Perfecto, que gracias, profe. no voy a tener 8 puntos si no tengo 8 puntos en el ejercicio. Bien. ¿Qué más?
Profe, yo tengo una Sí, duda con el análisis gráfico del ejercicio 8, sí, porque son 20 puntos y en el gráfico de la media hay varios que están por debajo del límite central, pero sí. no hay ninguno fuera de los límites. O sea, lo normal es que haya puntos por encima y por debajo del límite central. Si están todos por encima, tenemos un desplazamiento. Lo normal es que los puntos se distribuyan entre los límites aleatoriamente. ¿Está? Si los límites, si los puntos se distribuyen entre los límites, entre los puntos aleatoriamente, es lo correcto. Me dijiste el ejercicio 8. Yo acá tengo entre 39 y 30 y el límite central es 35. Lo normal es que yo tengo que tener por debajo de 35 y, bueno, en este caso, claro, vos me preguntás porque tengo solamente dos puntos, eh, 2 puntos por encima y después tengo, bueno, no, acá tengo otros puntos por encima, puntos por debajo. Lo normal es que yo tenga siempre puntos por encima y puntos por debajo. Lo anormal sería que tengo todos los puntos por encima o todos los puntos por debajo. Sin embargo, en el rango, si yo tengo, digamos, todos los puntos por debajo del rango, no es un problema de producción, sino también es un mejoramiento del proceso, porque tener un rango menor en todos los puntos es un mejoramiento. Entonces, si yo tengo un rango bajo, tampoco voy a detener el proceso, sino que también voy a recalcular el gráfico. ¿Sí? Ustedes siempre tienen que pensarlo desde la lógica. Igual no les voy a dar ese ejemplo porque es como que es un poco rebuscado, pero si yo tengo un desplazamiento o un acercamiento al límite inferior en el gráfico del rango, no es un desmejoramiento del proceso, es un mejoramiento del proceso, tener una menor variación en el producto. ¿Sí? Entonces ahí no tendrían que parar eh, digamos, no lo tendrían que parar para ajustar al proceso, sino recalcular el gráfico también si tengo rangos muy bajos. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. ¿Qué otra duda hay sobre este tema? No es muy complejo este tema, tiene, digamos, lo que tienen que entender es que, digamos, es más importante, de acá creo que sobre todo en estas unidades 7, 8 y 9, tienen que entender que la interpretación de los resultados es más importante que el resultado en sí. Obviamente que tienen que poder calcular el resultado para poder interpretarlo correctamente, pero vale mucho más poder mucho más poder analizarla. Me dicen que la fecha del parcial coincide con otra materia. ¿El mismo día? Sí, profe, el mismo día. ¿Y quién? Pero yo se las di a principio de año. Sí, el profe también estaba en autogestión, estaba en el calendario. El viernes 29, ¿no es? Eh, el tema es que lo podríamos, si la tomo después, ya nos llegan a rendir el primer turno. Y la puedo tomar antes. Pero tendríamos que en algún momento darles una semana menos. Sí, no sé qué opinan mis compañeros. No sé qué opinan los otros. ¿Nadie más opina nada? Mm.
Bueno, voy a poner en una encuesta en ¿El la UB. 22 sería, profe? ¿Una Voy a poner semana antes? claro, tendría que ser una semana antes y tendríamos que, en algún momento, bueno, ahora ya queda la próxima clase dentro de 2 semanas, pero después tendríamos todas clases sucesivas hasta el parcial. Después dejo el 29, no tomo nada, y la semana siguiente el recuperatorio. Bueno, yo voy a poner una encuesta en la UB, después entren y contéstenla, y en función de lo que definan, cambiamos el examen. Lo pasan, nosotros tenemos clase los viernes nomás. Si yo cambio el día, es un lío digamos, yo no tengo problema en tomarles otro día, que no sea viernes, pero es un lío bárbaro para ustedes. No sé si la otra materia la tienen los viernes también solamente. Sí, profe. Sí, solo los viernes. Bueno, yo ahora yo pongo la encuesta para que si hay un número, digamos, de los que contestan que lo hacemos para el viernes 22, yo no tendría problema, lo rinden el 22, la única diferencia es que ahora van a tener 2 semanas para la próxima materia, para la próxima unidad, y después, digamos, para la última actividad les quedaría una sola semana. Pero bueno, tienen tiempo también, no es... Sobre todo que cuando se acerca el parcial le prestan más atención. Y podrían estudiar antes que la otra. Bueno, yo ahora lo pongo en la autogestión y la clase que viene lo confirmo. Lo que voten de acá hasta el viernes, hasta dentro de 2 semanas, ahí tomamos queda como sigue. ¿Bien? Profe. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces ahora aclaro eso, me fijo bien en el calendario, aclaro eso, cómo quedaría, y pongo en la autogestión la encuesta para que ustedes voten. Bueno, entonces fíjense quedan solo 2 unidades, de ir viéndolas, sobre todo por si se achica el calendario, y nos vemos en 2 semanas y ahí definimos todo. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, profe. Gracias. No, profe, Chao, hasta luego. igualmente, gracias. Profe.